My name is Alex, Bueno, mi nombre es Alex and I'm here with Kari from Costa Rica and Pachi from Argentina, Estoy aquí con Cari de Costa Rica y con Pachi de Argentina. and I'm from Romania. Yo soy de Rumania And we are very, very thankful for your hospitality, for having us here. y estamos muy contentos por su hospitalidad y por tenernos aquí. I have to say that, I'm traveling a lot in the world, Tengo que decir que yo he viajado mucho en el mundo, but I think in Latin America I feel mostly like home. pero en Latinoamérica me siento como en casa. I don't know how much you know, Romania is also a Latin country. No sé si todos saben, pero Rumanía también es una ciudad latina, o un país latino. And our church is very similar with yours. Y nuestra iglesia es muy similar a la de ustedes. So, yes. And yeah. Things that for you are important are also important for us. Las cosas que para ustedes son importantes también lo son para nosotros. The very fact that we imagine church together not like a show, but as a family joining together. La manera de ver la iglesia como una familia Yes. And celebrating the goodness of God together y celebrar la bondad de Dios juntos in freedom. This is the spirit that we have at home. And thank you so much for that. en libertad, esa es la manera que tenemos en casa y gracias por eso. I'm here to share a few stories. Estoy aquí para contarle algunas historias. There are stories about how great our God is. Historias que cuentan lo bueno que nuestro Dios es. So, in anything that I'm going to say, Cualquier cosa que voy a decir, there is nothing special about us. no hay nada especial de nosotros. It is about how a great God can do extraordinary things to an ordinary person. Es de cómo un Dios extraordinario puede hacer cosas extraordinarias en personas normales. Yeah, so 15 years ago, Entonces, hace 15 años, I was involved in student ministry. Yes, working with students. And together with Nati, my wife, we understand that we might not have biological children, y junto con mi esposa nosotros no podíamos tener hijos biológicos. and we stay together and pray and ask what we want to do with our lives. Entonces oramos juntos y le preguntamos al Señor qué íbamos a hacer de nuestras vidas. And something that was big at that time for us was the command, go make disciples. Y Something that was big for us claro, y algo que era importante para nosotros was go and make disciples. era ir y hacer discípulos. So we ask ourselves, what would be the best way to make disciples? Entonces nos preguntamos cuál es la mejor manera de hacer discípulos. So I don't know how God put this thought, the best way would be to adopt a child. Entonces la mejor manera que nos dijo Dios fue adoptando un hijo. So, like most Romanians at that time, we thought to adopt a child to be as small as possible. Entonces, como todos los romanos, pensamos en adoptar el más pequeño posible. I wanted to look more like Nati, less like me. I wanted to be more like Nati, not like me, less like me. Claro, quería ser más como Nati, su esposa, y no como él. Eventually to do not have beard and belly. En ese tiempo no tenía ni barba ni la panza. But something that we knew is why we want to adopt. Pero algo que sabíamos era que queríamos adoptar. And it was because we want to bless in a unique way someone who needed. Porque queríamos bendecir a alguien de una manera única que lo necesitaba. So when we met these two twins, Cuando conocimos a estos gemelos, and they told us they have 0 chances to be adopted, que nos contaron que tenían 0 oportunidades de ser adoptados, we knew that there is for us. sabíamos que era para nosotros. They didn't have chances to be adopted in Romania because they were twins. Ellos no tenían oportunidad de ser adoptados porque eran gemelos. They were 7 years old, Tenían 7 años and they were gypsy. y eran gitanos. I don't know how it's in your country, but in our country we have a lot of prejudice against gypsies.
Claro, no sabe cómo es acá, pero en su país tienen un montón de prejuicios de los gitanos. So most of Romanians, when they go to adopt, they have 3 requests. La mayoría de los romanos tienen 3 requisitos para adoptar. To be as small as possible, De ser lo más pequeños posible, to be healthy, que sea saludable, sano, and not to be gypsy. y que no sea gitano. And Christy and Alina, this is the name of the kids, and Christy and Alina, Cristian y Alina, que son el nombre de los niños, they already have 5 families who rejected them. ya habían sido rechazados por 5 familias. And if you are like Romanians, we like to be emotional. En Rumania les gusta ser emocionales. Yes. So we have stories like, I went to that orphanage and I saw a child, and from very second I knew that is mine. Claro, y a ellos les gusta contar esa historia de que fueron al orfanato y tuvieron una conexión inmediata. In my case, was not like that. Pero en nuestro caso no fue así. When I met them first, I thought, what in the world could be between me and them? Cuando los conocí fue como, ¿qué hay que nos pudiera relacionar? Así como, We went home nos fuimos a casa, and we prayed, oramos and then I knew these are my children. y ahí supimos que eran nuestros hijos. And from that second, they became my children. Y desde ese segundo se volvieron nuestros hijos. And if I will have biological children, I will never will love them 1 second more than these ones. Y si tuviera hijos biológicos no podría amarlos ni un poco más que lo que los amo a ellos. What we didn't know at that time is that we adopted 2 kids who went to all kind of abuse as you can imagine. Lo que no sabíamos en ese momento es que adoptamos 2 niños que habían sufrido abusos de todo el tipo que se pudieran imaginar. They were beaten very badly. They were beaten, Ellos fueron golpeados, sexually abused. abusados sexualmente. One night, Christy told to his foster parents that he's cold. En una noche les contó que sus padres de acogida, Yeah, foster parents. sí, que sus padres de acogida, And he needs a blanket, and he wanted a blanket to cover. ella, claro, quería una sábana para cubrirse, But they put him to sleep one night outside with animals. entonces por pedir la sábana los llevaron a dormir afuera con los animales And he was 5. y tenía 5 años. So we took these children in our family, Entonces llevamos a estos niños a nuestra casa and little by little we saw them being healed. y fuimos viendo que poco a poco ellos fueron siendo sanados. Well, 2 years later, 2 years 2 later, años después, we found about 2 other kids who needed a family, supimos de otros 2 niños que necesitaban familia and we prayed that God will provide a family for them. y oramos para que Dios provea una familia para ellos. And God didn't provide another family for them, Y Dios respondió, proveyó una familia, but changed our heart. pero cambió nuestros corazones. So we welcome Krina and David in our family. Entonces recibieron a... So, Krina and David. These Krina. are and David. Yeah, Krina is not common. This is the name. So our lives get upside down again. Entonces nuestra vida se puso de cabeza de nuevo. Well, but little by little again, the things became normal. Entonces poco a poco las cosas empezaron a ser más normales. So I think in 2019, it was around Christmas, Claro, fue en 2019, cerca de Navidad. and in our church we had a meeting like this, En nuestra iglesia tenemos una reunión como esta. and we asked ourselves, what's Christmas about? Entonces empezamos a pensar de qué se trata la Because Navidad. we felt that there is more than a family together and Christmas tree and gifts. Claro, se trata más que solo juntarse en familia junto al árbol de Navidad. So someone came with the idea and said, what if we go to orphanages and take home children who don't have a home? Claro, entonces pensaron en ir a orfanatos a buscar a niños para llevarlos y pasar la Navidad en sus casas. You know, over Christmas, our houses are so beautiful En Navidad nuestras casas son muy bonitas and our tables are full of food. y nuestras mesas están llenas de comida. How great it would be for a child to spend in such a place, right? Claro, qué hermoso sería para un niño poder compartir esa mesa.
So I went to this orphanage and I asked if there are children who nobody takes them for Christmas home. Entonces fueron a un hogar y preguntaron si habían niños que nadie se los llevara para Navidad. And they told us that there are 3 Y nos siblings, dijeron que había 3 niños, the one on the diagonal there, who they don't have anywhere to go. entonces 3 de esos niños que están ahí no tenían a dónde ir. So shy, I asked, can I have 24, 25 or 25, 26 December? Claro, y entonces les preguntaron si podía ser 24, 25, 25, 26. But the director said, why don't you take them for the whole vacation, 3 weeks? Y les preguntaron, pero ¿por qué mejor no te lo llevas por todas las vacaciones, que son 3 semanas? And I said, why not? ¿Por qué no? So we took them, and it was the most horrible Christmas we ever had. Entonces los llevamos a nuestra casa y fue la peor Navidad que hemos tenido. Because they were coming from a very abusive family. They were coming from a very abusive family. Claro, venían de una familia muy abusiva. And it was like when you imagine that you will have 2 trains that will crash and everything will be okay. Claro, es como pensar que tienes 2 trenes que van a chocar y todo va a salir bien. No, it's not okay. It's everywhere blood and pain. Claro, pero fue dolor y sangre por todos lados. That was when the 4 kids met the other 3. Claro, estos trenes eran los 4 niños con los 3 nuevos que llegaron. But in the same time, we continue to take them every weekend and every holiday. Pero seguimos trayéndolos a nuestra casa cada fin de semana y feriado. And in 2019, Denisa moved to our family. You Y can en go to the next picture. 2019, Elisa fue a nuestra familia. Okay, the next picture. Yes. So that was our family in 2019. Esa era nuestra familia en 2019 And we thought this is it. y pensamos que eso sería todo. But then 2020 came. Pero después llegó el 2020. In case you don't remember, it's the year that we don't want to remember. Claro, no sé si se acuerdan, pero ese es el año que no queremos recordar. And we found about a little boy, Y supimos acerca de un niño pequeño, Eric, Eric, who was lucky because he was born in a family where his father was a lawyer and mom an engineer. Entonces él fue muy afortunado porque su mamá era abogada y su papá ingeniero. But he was not that lucky because he was born sick. Pero no fue muy afortunado porque él nació enfermo. Eric has hydrocephaly, epilepsy, he's blind, Él tenía epilepsia y era ciego. and so he's blind. Y ciego. Yeah. So the parents went in front of the judge and declared we don't want to stop our lives for a child. Entonces ellos fueron a un juez y le dijeron, nosotros no queremos detener nuestras vidas por un niño. So they abandoned Eric in a Así hospital. que abandonaron a Eric en el hospital. Well, long story short, we spoke together Entonces, para hacer el cuento más corto, hablamos juntos and we welcome Eric in our family. y recibimos a Eric en nuestra Can you go casa. to the next picture? And by the end of the year, Child Protection called us if we want also to take Denisa's sister Bianca in our family. Y al finales del año también le dijeron si querían recibir a la hermana de una de las niñas en su casa. So this is our family now. Entonces, esta es nuestra familia ahora. You can go to the next picture. Siguiente, por favor. One wife, Una esposa, 7 children, 7 hijos, 1 cat, 2 dogs, a parrot, and so un on. gato, 2 perros. Well, so yeah. So I know you love God and theology, and you know 7 it's a good number, Yo sé que ustedes aman a Dios y la teología y el 7 es un buen número. right? 7 it's a good number. It's God number. The next good one will be 12, but El siguiente número bueno es el 12, así que well, people usually think we are holy people, la gente piensa que nosotros somos santos or at least special people. o al menos especiales. But what they don't know is the real reason why I adopted 7 children. Pero lo que no saben es que la verdadera razón de que adoptáramos 7 hijos, So let me tell you the secret. déjenme contarles el secreto. People don't know what it means when 40 hands are doing you a massage.
Y la gente no sabe cuando 40 manos dan un masaje. Yes. That's the real reason. Esa es la verdadera razón. Okay, something go wrong. They were supposed to laugh at that, but Parece que no funcionó la broma porque tenían que reírse con lo que... Pero okay. So when we did this, we didn't know very much about the situation in Romania. claro, ellos no sabían de la situación en Rumania en ese... But later we discovered a little bit more. Pero descubrieron más. And if you wanted to go to the next slide. Oh, actually, this is Eric, yes. That's one of the pictures that I love the most. Claro, esa es Yeah. una de las fotos que más ama de Eric. Yeah, since we adopt Eric, Desde que adoptaron a Eric, our life is different. su vida es diferente. He had, well, in total, he had 35 surgery only on the brain. Ha tenido solo 35 cirugías en el cerebro. Only 1 year, Nati stayed with him in hospital for 2.5 months. Su esposa estuvo un año en el hospital con él. In the same time, I feel that our life gets so much richer Pero en since ese we have Eric. tiempo, de todas maneras, en este tiempo ellos han sentido de que su vida tiene mucha más riqueza. We feel blessed in so many ways. Somos bendecidos de tantas formas. I'll tell one of them. Every day I go with Eric to therapy, Cada día voy con Eric a terapia. and there are about another 100 families who have their biological children with disabilities. Y hay otras 100 familias que también tienen niños con discapacidades. And every week, one of them is stopping me asking why you did what you did. Entonces, estas familias van con sus hijos biológicos. Entonces le preguntan a él, ¿por qué vas tú cada día con They él? say, we've been cursed. We didn't have a choice by why you did what you did. Claro, nosotros vamos con nuestros hijos, pero es una maldición porque nosotros no teníamos opción. Tú estás eligiendo ir con él. But every week, I had the chance to share the gospel. Pero cada semana él puede compartir el evangelio And tell them that for God, every human being is precious. y contarles que para Dios cada ser humano es precioso, preciado. And that we are not precious because of our potential, Y no somos preciosos o preciados por nuestro potencial, but we are precious because God put something special in every human being. sino porque Dios puso algo especial en cada ser humano. So I know we love romantic stories, Sabemos que amamos las historias románticas. like we adopted that kid and he changed the world and many other Claro, things. adoptamos un niño y él cambió al mundo. And it is okay, Y está bien, but I think more than that, for Christians, we adopt children not because of their potential, but because they are created in God's image. pero como cristianos nosotros adoptamos porque sabemos que son que la imagen de Dios está también puesta en Not ellos. for the things they will do later. No por las cosas que van a hacer después. So anyway, I discovered the situation in Romania. Descubrí esta situación en Rumania. So we have 36,000 children in the system. Tienen 36.000 niños en el sistema. Most of them abandoned by their parents. La mayoría de ellos abandonados por sus padres. Most of them going lonely when they go to sleep, La mayoría de ellos van solos a dormir. carrying their nightmares alone. Llevan sus pesadillas solos. And every year Y are cada adopted about 1,500 children. Y cada año adoptan 1.500 niños. So from that also, if you go to the next slide, please. Also, we understood another part of the problem that we didn't know. También pudimos entender otra parte del problema que no sabíamos. Do you know that when a child in institution, in the first months, is losing between 1 or 2 points, IQ points every month? Cada niño en el sistema, en un orfanato, pierde 1 o 2 puntos de coeficiente intelectual por semana. Of IQ points by month, every month. Mensualmente pierden 1 o 2 puntos de coeficiente intelectual por cada mes que pasan en el sistema, en un orfanato. Because the place where God intended children to be is in the family. Porque el lugar que Dios creó para los niños es la familia. Although imperfect families are better than perfect orphanages. Y familias imperfectas son mucho mejores que orfanatos perfectos.
Another thing that we found was that girls who are leaving the orphanages, they have 10 times more likely to be trafficked. Y tienen 10 veces más posibilidades de ser traficadas las niñas que crecen en un orfanato. Yes. And at that time, a child will spend in the institution 7.5 years. Y pasan promedio 7 años Go y to the medio next slide. en instituciones. So many of the children Muchos de los niños would be like this one. son como el que ven en la foto. So this is a picture from a few years ago. The girl there is Alina, our daughter. La niña de ahí es Alina, nuestra hija. He was volunteering in the hospital, Ella iba como voluntaria al hospital. and she found that girl who's tied hands and foot, if Y you descubrieron watch que esa there, niña que está amarrada ahí en esa cama, because they say she's too difficult. ella es muy difícil, por eso la tienen que amarrar. And I know that most of the children are not tied like that, Y si bien la mayoría de los niños no están amarrados como ella, but all of them are either abused or neglected. pero todos de ellos de igual forma han sido abusados o han sufrido negligencia. This is why I don't imagine a better place than in a Christian family. Por eso pienso que no hay un lugar mejor que estar en una familia cristiana, People who can love them like with the love of Christ donde hay gente que puede amarlos con el amor de Cristo and embrace them and pray for them. y abrazarlos y orar por ellos. Because if you go to the next slide, there is a promise. Yo no sé por qué estoy traduciendo. Yo siempre lloro. I always cry. Good. Yes, because there is a great promise in the Bible. Porque hay una gran promesa en la Biblia. And God says He is the father of orphans. Porque Dios es el padre de huérfanos. And He's offering a home those who don't have a home. Y Él ofrece una casa a quienes no tienen una casa. Again, brothers and sisters, I don't want to manipulate you. Claro, hermanos y hermanas, yo no quiero manipularlos. But what better place than a Christian home? Pero no hay un mejor lugar que una familia cristiana. So from that, a movement was born in Romania. If you go to the next Entonces, slide. desde ahí, un movimiento en Rumania Go to comenzó. the next slide. It's a national movement for every child to grow in a permanent family and know their Heavenly Father. Es un movimiento nacional para que cada niño pueda crecer en una familia permanente que conoce a Cristo, al Padre Celestial. Yes. And every day for the last 10 years, I wake up every morning excited about this. Y en los últimos 10 años despierto todas las mañanas emocionado por esto, Because I love this vision so much. porque amo tanto esta visión, It says every child, porque dice que cada niño, doesn't matter the race, no importa la raza, the health, la salud, the status, el estatus, every child, cada niño and to grow in a permanent family. que pueda crecer en una familia permanente, Committed to Him, telling Him, you are my son forever, comprometidos a decirle que tú eres mi hijo por siempre and helping them to know their Heavenly Father. y ayudarlos a conocer a su Padre Celestial. So, okay. Well, these are part of our story, Esta es parte de nuestra historia, but I would like to go now to the Word of God. pero quisiera ir ahora a la palabra de Dios. And if you like to read with me 2 passages, Si vamos a leer 2 pasajes, yeah, go to the next one. Yeah. First from Galatians. primero de Gálatas. Okay, can you read it? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. And the second passage from Romans. Y el segundo pasaje de Romanos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. So I'm traveling from Romania Entonces estoy viajando desde Rumania to remind you of one of the most beautiful metaphors that God used to explain the relationship with Him. para recordarles de una de las más maravillosas metáforas que nos... So when God wants us to understand His relationship with us, Cuando Dios quiere que nosotros entendamos su relación con nosotros, one of the words that He used, He says, He adopted us in His family. una de las palabras que lo ocupa es que Él nos adoptó a su familia. And for me, this is the most beautiful metaphor. All are important, but I love this one so Y much. para mí, esta es una de las más maravillosas metáforas porque es la más importante para mí al menos. Because He didn't only save us and let us alone, Porque no fue solo que nos salvara y nos dejara solos, but He invited us in the most intimate circle, pero nos invitó a su círculo más cercano, and más íntimo, calling us sons and daughters. llamándonos hijos e hijas. Can you imagine something more beautiful than that? ¿Pueden imaginarse algo más hermoso que eso? He didn't transform us in slaves or something else, Él no nos transformó en esclavos o algo diferente, but He invited us in a very, very intimate circle. pero nos invitó a su círculo más íntimo. So what I would like to do is to look at the 6 aspects of adoption. Entonces lo que vamos a revisar ahora son los 6 puntos, aspectos de la adopción. Both of them true about God adopting us, but also us adopting children. Y todos ellos hablando de Dios adoptándonos a nosotros, pero también de nosotros adoptando hijos. The first thing that I learned from these 2 texts is that adoption is an extravagant, extraordinary act. Lo primero es que adoptar es un acto extraordinario. So adoption is not something simple. No es algo simple. It's unusual, it's fantastic, it's beyond understanding. Es inusual, es fantástico y va más allá del entendimiento. It is total and it's forever. Es total y es para siempre. I don't know what's your biggest fear or deepest fear when you think about adoption, No sé cuál es su mayor miedo cuando piensan en adopción, but when I was thinking about adoption, my biggest fear was it is forever. pero para mí el miedo más grande era de que era para siempre. I'm a very good of doing hard projects as long as they are short. Yo no tengo ningún problema en trabajar en un proyecto difícil siempre y cuando sea corto. But when I was thinking, oh, I'm adopting and this will be for my whole life, Pero cuando pensaba que adoptar iba a ser para toda mi vida, I was scared. estaba asustado. And the Bible, when the Bible speaks and explains us about God adopting us, Pero cuando la Biblia nos explica acerca de Dios adoptándonos, it tells us how great adoption is. nos cuenta cuán grandioso es So la adopción. for example, in Ephesians, Por ejemplo, en Efesios, where it tells us that we were by nature children of wrath, cuando dice que somos por naturaleza hijos de la ira, but God, who is rich in mercy, pero nuestro Dios, que es rico en misericordia, because of His great love, por su gran amor, He adopted us. nos adoptó a nosotros. We forgot, and we will never really know how difficult it was for God Nosotros a veces nos olvidamos lo realmente difícil que fue para Dios to come into to look for us, for each of us, para venir y buscarnos a cada uno de nosotros and from enemies to take us in His family, transforming us from enemies. transformándonos de enemigos a parte de su familia. Yes. So I have a friend who has 3 biological children, Yo tengo un amigo que tiene 3 hijos biológicos
and they adopted a girl who has many disabilities. y adoptaron a una niña que tiene muchas discapacidades. So when he went to adopt, Cuando él fue a adoptar, he asked from his bosses to give him 2 days free. él fue donde sus jefes a pedirle 2 días libres. So his bosses asked him, yeah, sure, but why do you need? Sí, claro, pero ¿por qué lo necesitas? And Andrei said, oh, we are going to adopt a girl. Y Andrei, su amigo, dijo, es que vamos a adoptar una niña. And they looked down at him and said, oh, I'm sorry, probably you don't have children, right? Entonces le dijeron, oh, lo siento, tal vez porque tú no tienes niños. And Andrei said, oh no, we have 3 children. No, no es eso, nosotros tenemos 3 hijos. And they were shocked. They said, then why? Entonces, ¿por qué lo haces? Why would you do something like that? ¿Por qué harías algo como eso? And for the first time, his bosses stayed there 2 hours to listen to the gospel. Y por primera vez ellos estuvieron 2 horas escuchando el evangelio ahí con él. Because adoption is such thing that is powerful. Porque la adopción es algo que es poderoso. It's, yes. It really, so many times people are tiring of listening what we are saying, Muchas veces la gente se cansa de escuchar lo que estamos diciendo, but they cannot stand listening what we do. pero no pueden dejar de escuchar lo que estamos haciendo. But in the same time, Pero al mismo tiempo, if you think about adoption being easy, that is not. pero si por algún motivo piensan que la adopción es fácil, no es fácil. But I don't know what kind of lives do you want to live. I don't know what kind of lives Yo no do sé you want to live. qué clase de vida ustedes quieren vivir. I heard a story about from a friend, Escuché una historia de un amigo and he said that a monk y él dijo que un monje was asked, what would you do if you will discover that at the end of your life that Christ don't exist? ¿qué harías si al final de tu vida descubres que Cristo no existía? And the monk thought a little bit, Y el monje pensó un poco and he said, you know what? y dijo, It will ¿sabes be, qué? it will be okay, Estaría bien because I lived a decent life, porque viví esta vida, I didn't lost anything. no perdí nada. And brothers and sisters, my friend and Paul and myself, we believe differently. I believe differently. Claro, y yo creo diferente. I think the Bible says that we should live such an extraordinary lives La Biblia dice que nosotros deberíamos vivir vidas extraordinarias. that if Christ don't exist, we are lost. Que si Cristo no existiera estaríamos perdidos. Meaning to bet all our lives on Christ. Apostando toda nuestra vida a Cristo. That if Christ doesn't exist, everybody should look with pity to us. Que al final si no existiera la gente tendría lástima de nosotros. So I think we should live such lives Yo creo que nosotros deberíamos vivir esas vidas. that the only 2 possible explanations should be this. Que las únicas 2 posibles explicaciones son Either Christ exists o Cristo existe or you are crazy. o tú estás loco. Either Christ exists or you are crazy. O Cristo existe o tú estás loco. You and me, we are not called to live decent lives. No estamos llamados a vivir vidas decentes. We are called to live lives in such a way that we speak about the greatness of God. Estamos llamados a vivir vidas que hablen de lo grandioso que es Dios. That people will look at us and say, yes, God exists and He's glorious. Que la gente nos mire y diga, sí, Dios existe y es glorioso. And I think adoption is one of the way you can do it. Y yo creo que la adopción es una de esas maneras de hacerlo. So adoption is extraordinary. La adopción es extraordinaria. Second thing that I see there, adoption is costly. It is not cheap. Y el segundo punto es que la adopción es costosa, no es barata. And we will probably in heaven will understand how costly it was for God. Y probablemente en el cielo vamos a entender cuán costoso fue para Dios. The Bible says that when we were still sinners, Christ died for us. La Biblia dice que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Yes. The stories that you heard about adoption, Las historias que ustedes escucharon sobre adopción, the stories about the pain, probably they are truth.
Las historias de dolor probablemente son ciertas. Adoption has a lot of pain in it. La adopción tiene mucho dolor en ella. And I don't know if I ever feel more pain No sé si he sentido más dolor than when you look at your child que cuando miras a tu hijo, and you understand he or she has their own journey. que ellos tienen su propio camino. And I love them the way they are. I show them the way, but in the same time, they have to decide on their own. Que yo los amo, les enseño el camino, pero al final ellos son los que escogen su camino. Adoption was for God and for us is costly. La adopción para Dios y para nosotros es costosa. Yes. The third thing is that adoption was from dark places. El tercer punto, la adopción viene de lugares oscuros. Sometimes we think about us A veces pensamos de nosotros that we were such a lovely babies, que éramos bebés tan hermosos. and God was so in love with us and He couldn't resist. Claro, que Dios nos vio así tan adorables que no se pudo resistir. But the Bible says that we were enemies of God. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios. We were adopted from dark, broken, shameful places. Nosotros fuimos adoptados desde lugares oscuros, rotos y llenos de vergüenza. So the Bible says that we were dead in our trespasses and sins. Nosotros éramos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Yes, and says that we were by nature children of wrath, like the rest. Claro, nosotros éramos hijos, por naturaleza, hijos de la ira, como todo el resto. We were not very lovable children. We were enemies of God. No éramos niños adorables, éramos enemigos de Dios. And if I look only at my life, I Sí. was not lovable. Si yo miro solo mi vida, yo no era adorable. But God came into the dirt of my life Pero Dios vino en la suciedad de mi vida and took me from there. y me sacó de ahí. And I don't know why when we adopt, we No sé have- por qué cuando nosotros adoptamos, at least in Romania, people are looking to adopt only beautiful children. no sé si es solo en Rumania, pero quieren adoptar solo niños bonitos. Sometimes we act like it's like when you are buying a car. A veces actuamos como si estuviéramos comprando un auto. I want that color, Yo quiero ese color, that number of kilometers, con ese kilometraje. and we say, oh, this is not for us. O decimos, no, este no es para nosotros. I do remember Denisa, one of my daughters. Yo recuerdo de una de mis hijas, When she was 12, cuando tenía 12, I went to the orphanage and I took her for her birthday. fui al orfanato y la saqué para su cumpleaños. We went for a cake and a soda. Fuimos por un pastel y una bebida, We watched a movie. vimos una película And then I stayed with Denisa and asked her, Denisa, if you will meet God y estuve con ella y le dije, Danisa, ¿y si tú conocieras a Dios? and if He can fulfill 3 wishes, Si Él pudiera cumplir 3 deseos, what those should be? ¿cuáles serían? And Denisa looked at me and said, Y ella me miró y me dijo, I don't want anything. no quiero nada. Because somehow she gave up of life. Porque de alguna forma ella ya se había rendido She a didn't la have vida. she didn't have hopes. Ya no tenía esperanza. But then I said, Denisa, but it is God. He can fulfill any wishes. Pero yo le dije, Denisa, hay un Dios que puede cumplir cualquier deseo. And then Denisa looked at me with tears in her eyes, Entonces me miró con lágrimas en los ojos and she said, I would like a family who will be good to me. me gustaría... Lo siento. Me gustaría tener una familia que me quiera. And this time, I start to have tears in my eyes Y empezó a estar así como yo, con lágrimas en los ojos. because if I would be honest, I would tell her, Denisa, in Romania, 12-year-old children shouldn't hope for a family. Porque si yo fuera sincero, tendría que decirle que en Rumania un niño de 12 años ya no debería tener esperanza por una familia. Nobody adopts a 12-year-old child. Nadie adopta a niños de 12 años. But God's grace, a few years later, Denisa came to our family. Pero por la gracia de Dios, Denisa llegó a nuestra familia
un par de años después. But you see, brothers and sisters, they are punished once, and when we don't want to adopt them because they are old, we are punishing them again. Claro, porque ellos ya fueron castigados en su pasado y luego cuando nadie los adopta vuelven a ser Telling them, castigados. if you are 12, I don't want you in my family. Tú ya tienes 12, así que ya no te quiero en mi familia. And we are not betting on the Spirit of God and power of God who can change. Y no estamos ahí apostando al poder de Dios y al amor de Dios que puede cambiar. We forgot that He took all of us in different stages and transformed us. Nos olvidamos que Dios nos tomó en distintas etapas de nuestra vida y nos transformó. And the same power can transform a 12 or 15 years old Y ese child. mismo poder que nos transformó también puede transformar a un niño de 12 años. So if we want to cultivate adoption like the way God did it, Entonces, si queremos cultivar la adopción de la forma que Dios lo hizo, we should expect to take children from dark places nosotros deberíamos esperar tomar a esos niños de lugares oscuros and love them and create a place where they can be healed y amarlos y llevarlos a lugares donde ellos puedan ser sanados and make the gospel shine y hacer que el evangelio brille and tell a story about the greatness of God. y hablar de la grandeza de nuestro Dios. The four things. El cuarto punto, Adoption brings a sense of intimacy and belonging. la adopción trae un sentido de intimidad y de pertenencia. You see, the text there says that God gave us the spirit of His Son, El texto dice que Dios nos dio el espíritu de su Hijo who cries, Abba, which is Father. que or clama Daddy. Abba, que es Padre. And it is difficult for us to understand because it's far, it's in another culture. Pero es un poco difícil de entender porque es de otra cultura lejana. But let me tell you a little bit about this. Pero déjenme contarles un poco de esto. In that culture, En esa people cultura. would never say the name of God En esa cultura la gente no dice el nombre de Dios. because it was considered so holy, so holy, 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 and to the point that we cannot even say name God. Claro, porque en esa cultura es tan santo, pero santo, 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 que son incapaces de decir su nombre. And here, Apostle Paul says that God gave us the Spirit to say not God, but say Daddy. Claro, y aquí el apóstol Pablo nos dice que no fue solo que nos permite decir su nombre, sino que de llamarlo papito. In that context, it was offensive. En ese contexto, esto era ofensivo. How can you say that to God? ¿Cómo le podrías decir papá a Dios? But God wanted us to understand what He did. Pero Dios quería que nosotros entendiéramos lo que Él hizo. Yes, He is the Almighty God leading the universe and controlling everything. Sí, Él es el Dios todopoderoso que controla todo el universo. But for you and me, He Pero wants to para be ti our daddy. y para mí, Él quiere ser nuestro papá. I remember when I visited a church, Recuerdo que una vez que visité una iglesia, it was a little bit more formal church than yours. fue una iglesia un poco más formal que la de ustedes. The pastor was a very serious man with a suit. El pastor era un hombre muy serio con un traje. He was sitting on the first row, Estaba sentado en la primera fila and almost anyone not even dare to say something. y la gente no, o sea, ni se atrevía a acercarse. He was very, very serious. Él era muy serio. So everybody was doing that with one exception. Todos hacían eso con una excepción. It was a stupid child. Oh, sorry. He was a child Era un niño who was running around, que corría alrededor, going and taking the pen from his pocket, que iba y tomaba el lápiz de su bolsillo kissing him, y le daba besos and all kind of things like that. y todas esas cosas. And first I didn't understand, Y yo no entendía al principio por qué, but later I got it. pero después lo supe. It was his son. Era su hijo. So something a little bit like that, God wants to understand us. Entonces, en cosas tan pequeñas como esas, Dios quiere que nosotros podamos entenderlo. He is the Lord of universe. Él es el Señor del universo. But in the same time, by adopting us, He wants to feel such an intimacy. Pero al mismo tiempo, a través de la adopción, Él nos da ese nivel de intimidad. You know what I learned the most after adoption? ¿Saben? Una de las cosas que más aprendí después de adoptar,
I learned a little bit to be a better father, aprendí a ser un mejor padre, but I learned so much about being the son of God. pero aprendí mucho más acerca de ser hijo de Dios. So, one of the most intimate and beautiful moments in a family, Uno de los momentos más íntimos y hermosos de mi and familia, I'm pretty sure all the parents will be with me on this one, y creo que todos los padres van a estar conmigo en is esto, when your child sleeps que cuando tu hijo duerme and you look at your child y lo miras and you feel so much love for that child. y sientes tanto amor por ese hijo, That child is not doing anything for you, ese hijo no está haciendo nada por ti, but you feel that love. pero sientes ese amor. And when I felt that toward my children, Y cuando siento eso por mis hijos, I imagine again God. me imagino de nuevo a Dios. So many times we feel that we have to win His love. ¿Cuántas veces pensamos que nosotros tenemos que ganarnos su amor? But no, our Father adopting us, Pero no es así, nuestro Padre nos adoptó. He wanted to tell us, it doesn't matter what you're gonna do, I'm gonna love you. No importa lo que ustedes hagan, yo los voy a amar. And I don't love less my children when they fail. Y no amo menos a mis hijos cuando se equivocan. I love them because they are mine. Los amo porque son míos. So your Father, your Heavenly Father loves you in that way. Tu Padre Celestial te ama de esa manera. There is nothing that we can do to add to that. No hay nada que nosotros podamos añadir a eso. But you see, I'm as a father on this earth, I'm trying to build the same for my children. Y como un padre en esta tierra, yo quiero construir eso para mis hijos. So first of all, I do remember such intimacy with my children. Entonces, cuando recuerdo esa intimidad con mis hijos, Krina, my youngest, she's 18 now, but when she was very young, y Krina, que es la más pequeña, que ahora tiene 18, pero era la más pequeña en ese tiempo, oh my goodness, she loves sweets so much. ella ama los dulces, los I caramelos. mean, she can eat a whole birthday cake. Claro, ella puede comerse un pastel, una torta de cumpleaños completa. But sometimes she would come from kindergarten Pero a veces ella venía del kinder, del jardín, and she will say, Daddy, Daddy, look what I have for you. y me decía, papá, papá, mira lo que tengo para ti. And she will put her hand in her pocket Y ella ponía su mano en el bolsillo and will take there a small cake. y sacaba un pedazo de pastel. This is for you. Esto es para ti. I knew that her full love is in that cake. Yo sabía que todo su amor estaba en ese pastel. Do you want to know my love for her? Was to eat that cake Y mi amor por ella era comerme ese pastel because it was full of dirt and stuff. porque estaba todo sucio. But I knew that that's so precious. Pero sabía que era tan precioso. Or I remember David. Y recuerdo a David. David was small, David era pequeño, but he was so eager to help everybody. pero estaba tan dispuesto a ayudar a todos. But in that, sometimes he will broke a lot of things. Pero en ese ímpetu rompía un montón de cosas. So when he broke the 7th glass in the same day, Pero cuando rompió el séptimo vaso ese mismo día, his father will be harsh toward him. su padre fue duro con él. And later, I understand that I was wrong. Y en ese momento entendí que estuve mal. And I go to him and said, oh, David, I'm sorry. I was wrong. Y fui con él y le pedí perdón. Y And le they- dije que estaba equivocado. And David, with his deep eyes, looked at me and said, I forgive you, Daddy. Y él me miró y con sus ojitos me dijo, te perdono, papá. This is such intimate relationship. Es una relación tan íntima When a child forgives me. cuando un hijo te perdona. Another thing that we are doing with our family, Otras cosas que hacemos con mi familia, on Sundays, los domingos, I'll buy an ice cream, compramos helado and each of us will have a spoon, y cada uno con una cuchara. and we'll eat together from the same. Y todos comemos del mismo helado. Probably I El will mismo not plato. do that with you, and you will not do that with me. Probablemente eso no es que yo no haría con ustedes ni ustedes lo harían conmigo. But we do that in a family because I want for them to communicate there is nothing more intimate than what we have here. Pero con mi familia sí lo hacemos porque eso comunica que no hay nada más íntimo que nuestra familia. So, God, through adoption, wanted for us to believe, to feel the sense of intimacy and belonging. Porque Dios a través de la adopción quiere que sintamos esa intimidad y esa pertenencia.
Another thing that I found in these verses Otra cosa que encontramos en estos is that versos our adoption was not God's plan B. es que nuestra adopción no era el plan B de Dios. We have quite a number of Christians in Romania Tenemos un gran número de cristianos en Rumania who think, I will try to have biological children, que creen que tratamos de tener hijos biológicos, but if I will not have, I will adopt, pero si no nos resulta, entonces adoptamos, which is kind of plan B, you know. que sería como el plan B. O sea, Well, when we look at the scripture, cuando miramos las escrituras, it says, He predestined us to be adopted through Jesus Christ before the universe. entonces Él nos predestinó a ser sus hijos adoptados a través de Cristo. Many years I thought that Israel was first love, and because that failed, God Claro, loved por us. muchos años yo pensé que Israel era el primer amor y nosotros fuimos como el plan B. But when I understood that from the beginning of world, God thought of you and me, and He loved us. Pero cuando me di cuenta y pensé de que Dios nos predestinó a todos, a ti y a mí, para amarnos, Before the universe existed, He Incluso already antes- planned to adopt you. incluso antes de que el universo existiera, Él ya había planeado adoptarte. So for God, you are not plan B. Entonces, para Dios, ustedes no son en plan B. No, He chose before universe to adopt you. No, Él te escogió antes de que el universo existiera. So I would like for you to consider the same. Entonces quiero que tú consideres lo mismo. Children comes in families through natural birth or to adoption. Los niños llegan a las familias a través de ser hijos biológicos o adopción. Okay, and the last thing, Y lo último, el último punto, when I look at God adoption, what He says, y cuando miramos en la adopción de Dios, Él dice, it's adoption is forever. la adopción es para siempre. We are heirs. Somos de Él. So when God entered into our lives, they said we are no longer slaves. Cuando Dios entra en nuestras vidas, dice que ya no somos esclavos. We are sons and daughters. Somos hijos e hijas. So with my oldest son, Christy, Con mi hijo mayor, mi hija mayor, Cristi, he had uy, in teenage years, he had many moments, long years of rebellion. tuvimos años de rebelión, de rebeldía. And whenever we were calm, whenever we were good relationship speaking, Claro, cuando estábamos, en cualquier momento que estábamos bien, I always told him, siempre le decía, Christy, it doesn't matter what you're gonna do with your life. Cristi, no importa lo que tú vayas a hacer con tu vida. If you'll do drugs, Y si tú te vas a las drogas, if you will go to jail, si vas a la cárcel, I will never give up on you. nunca me voy a rendir contigo. I will always be your father, Yo siempre voy a ser tu padre. no matter what. No importa quién. You know why I did this? ¿Saben por qué hice eso? Because I learned from my father. Porque yo aprendí de mi padre. And I'm hoping with all my life Y yo espero con todo that it doesn't matter what stupid things I'll do with my life. que no importa qué cosa tan estúpida yo pueda hacer con mi vida, He will not give up on me. Él no se va a rendir conmigo. Because He said, you are my son forever. Porque Él dijo que yo soy su hijo por siempre. So when we step into adoption, Entonces cuando entramos en esto de la adopción, something that really helps children, that helped us, algo que ayuda mucho a los niños y que nos ayuda a nosotros, is the message that no matter what, es el mensaje de que no importa quién, I will never give up on you. nunca me voy a rendir. You are my son forever. You are my daughter forever. Tú eres mi hijo por siempre o tú eres mi hija por siempre. So, in conclusions, Entonces, en conclusión, our adoption nuestra adopción was an act marked by extravagant love of Christ. es un acto marcado por el amor extravagante de Dios. It's extraordinary. Es extraordinario. It's something that the angels rejoice and look at that with jealousy. Claro, es que es algo en que los ángeles, en que nos regocijamos y en que los ángeles nos miran con envidia. Our adoption cost Him enormously. Nuestra adopción le costó enormemente.
And only another father can understand a little bit from that. Y solo un padre puede entender un poquito de lo que se trata de eso. He did not adopt us because we are attractive, No nos adoptó porque éramos atractivos, but because we were his enemies. pero lo hizo cuando éramos sus enemigos. He brought us into the most intimate relationship with him. Nos trajo a la relación más íntima con Él. Our adoption was planned before the foundation of the world. Nuestra adopción estuvo planeada desde antes de la fundación del mundo And it is forever. y es para siempre. So I do think for Christians, Yo sí pienso que los cristianos, the best reflection of what he has done is for us to adopt in the same way. el mejor reflejo para demostrar lo que Él hizo es a través de la adopción. And sometimes people's reaction will be, I will pray about this. Y la reacción de la mayoría es, ok, voy a orar por eso. And I think it's okay somehow. Y de alguna forma igual está bien. You should know that the children in orphanages, they don't have this luxury. Los hijos los niños del orfanato no tienen estos lujos. They are praying that a family will step and take them in their family. Ellos oran para que entre una familia y los lleve con ellos. So a friend of mine put this in a different way. Un amigo mío puso esto de otra forma. All the Christians should pray about adoption. Todos los cristianos deberían orar por adopción. For some of them, God will say no. Por algunos de ellos, Dios diría que no. How would it be to pray with the expectation that He will invite us in this? ¿Cómo sería orar por la expectativa de que Él nos invitara? And yes, I know not all of us can adopt, Y sabemos que no todos nosotros aquí podemos adoptar. but because this is so deep in the gospel, Pero como esto está tan profundo en el Evangelio, I think all of us should be involved in one way or the other in adoption. todos deberíamos estar involucrados de una forma u otra en la adopción. So, two applications. Dos aplicaciones. First of all, if you are a child of God, Primero, si tú eres un hijo de Dios, adopted in His family, adoptado en su familia, this is a reminder to rejoice your relationship with Him, es un recordatorio para regocijarnos en esta relación con Él, to celebrate this relationship. para celebrar esta relación. If you are not, you are invited to know this extraordinary Father. Y si no lo sabes, tú estás invitado a... It's an invitation to know A ser parte de this su familia. Father who loves so much. Es una invitación con este Padre que ama tanto. And the second one, Y lo segundo, because adoption is so important in the gospel, como la adopción es tan importante en el Evangelio, pray that God will show you how to be involved in this ministry. ora para ver cómo Dios te puede involucrar en este ministerio. How the gift that He gave you can be used for His kingdom. Cómo lo mejor que Él te entregó puede ser usado para su reino. And I pray that God will speak us to each one of us one way or another. Y yo oro para que Dios nos hable a cada uno de nosotros de una forma u otra. Es tan tremendo cuando escuchas a alguien con autoridad hablar, y una de las cosas que hemos entendido en nuestro corazón es que la palabra del Señor dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. Generalmente imaginamos que este concepto es un concepto que Dios está en su trono, así lo veía yo antes. Él está en su trono sentado, ¿verdad? Y tiene un montón de huérfanitos que se le suben a las piernas, y Él es padre de huérfanos en su santa morada. Pero es un concepto muy de las películas, porque Él dijo que Él habita en nosotros.
Entonces nosotros somos la morada de Dios. Y Él es padre de huérfanos en su morada, en nosotros. Yo creo que no hay una mejor manera de expresar la paternidad de Dios que permitirle a Dios amar a sus hijos a través de nosotros. Me han escuchado muchas veces contar el testimonio de la primera vez que recibimos un niño de acogida y el Señor me pidió abrirle mi corazón a ese niño porque Él quería amarlo a través de mí. Fue una experiencia adrenalínica entregarle el corazón a un niño que sabía que te lo iba a destruir. Pero creo que Dios hace eso todos los días con nosotros. Él abre su tremendo corazón a muchos hijos que a veces se lo van a destruir. Pero aún así, Él sigue amándonos con amor furioso. Es amor decidido a darse por nosotros. Yo doy gracias al Señor por el pastor Alex, por Pachi, por Cari, que también han podido estar esta semana con nosotros, impregnándonos. ¿Saben qué? Pasa algo cuando te expones a un ministerio. Por ejemplo, tú vas, la palabra del Señor dice acerca de los 5 ministerios, ¿verdad? Lo hemos oído muchas veces. El apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. Tú te expones a un apóstol y tú tienes ganas de establecer el reino del Señor en alguna parte. Escuchas una predicación de un pastor y te dan ganas de ir a cuidar a alguien. Escuchas a un evangelista y sales del culto queriendo predicarle a alguien, porque te impregnan de esa gracia, te impregnan de la esencia de Dios en ellos. Pero cuando escuchas al Padre hablando a través de un hombre de Dios, tú lo único que quieres es ser padre para alguien más. Damos gracias a Dios porque Él también nos permite ser esta voz que comunica y que anuncia que Dios está queriendo darse a conocer, pero no solamente darse a conocer en la teoría de la teología, sino que Él quiere darse a conocer en la verdad de su amor y su paternidad. Yo oro en este día para que muchas más familias se levanten con la valentía, con la pasión, con el valor Yo siempre digo, yo no sueño mucho, pero los sueños más significativos que yo tengo son de que yo soy parte de un equipo strike que se mete a rescatar gente o niños en lugares así como que en Camboya. Mis sueños son así, que yo soy parte de un equipo strike con metralladora, ¿verdad? Y que se mete y vamos y sacamos gente. Esos son mis sueños así como flipados de que me recuerdo que sueño. Y cuando Dios nos mete en el ámbito, ¿verdad?, de involucrarnos con el huérfano, me di cuenta que muchas veces como eso, como es un equipo strike, que te metes en las profundidades de las tinieblas del infierno a rescatar a un hijo de Dios. Son sus hijos y los estamos sacando del infierno porque no merecen vivir la vida que están viviendo y no saben que ellos merecen otra vida. No saben que Dios les dio un diseño, no saben que Dios les dio un futuro diferente. Y estamos yendo a predicarles, no con palabras, no con discursos, no con teología, sino que con amor. Y que el amor hable más fuerte. Yo doy gracias a Dios por estos días que el Señor nos permitió experimentar y vivir y exponernos a esta gracia, la gracia de cada uno de nuestros hermanos que vinieron e impartieron sobre nuestras vidas. Y si todavía tenías duda para involucrarte
en este trabajo. Yo creo que hoy día es un momento tremendo para tomar decisiones, para decir, tal vez no estoy preparado, pero quiero, Señor. Quiero. Yo me recuerdo nosotros, me gustó mucho ese ejemplo que dijo Pastor Alex, que Dios decidió ser nuestro Padre antes de la fundación del mundo. Él ya había decidido adoptarnos antes. Y me recuerdo que cuando nos casamos con Lorena, nosotros dijimos, nos gustaría tener un hijo de adopción. Sí, vamos a adoptar. Y en este camino el Señor hemos ido encontrándonos con esos hijos que decidimos tener, a pesar de que tenemos los nuestros. Y el Señor nos ha permitido encontrarnos con nuestros hijos y reconocerlos, es decir, tú eres mi hijo y yo decido ser tu padre, a pesar de lo que has vivido y lo que vas a vivir. Es una decisión. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y el amor no tiene que ver con algo que yo pueda recibir, el amor tiene que ver con lo que yo puedo dar. Así que muchas gracias. Y quiero que puedan cerrar sus ojos y dar gracias a Dios por esta mañana. Dale gracias a Dios. Y si el Espíritu Santo te está inquietando, responde a la voz del Señor. El Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el heme aquí no siempre es viajar a misiones en otros países. El responder a la voz del Señor no siempre tiene que ver con viajar misiones transculturales. A veces es meterte en un mundo que nadie quiere ir. Porque a veces soñamos, y yo me recuerdo Joaquín cuando era más chico, él quería ser misionero en Dubái. Y viajar en Fly Emirates, a hacer misiones a Dubái. Ese era su sueño, pero cada niño, cada huérfano es un mundo que nadie ha visitado. Es una realidad que nadie ha entrado para predicarle la luz de Dios. Y entrar en esa nación, en ese mundo y predicar el Evangelio de Dios y traer la luz es a veces incluso más costoso y difícil que viajar a otra nación para construir un pozo, porque tú le abres y le construyes un pozo que van a salir aguas para toda la vida desde ese lugar. Amén. Padre, yo oro para que el corazón de los valientes sea despertado. Yo oro para que se levanten los justos. Esos justos, Señor, que tienen el valor de levantarse, Señor, y de hacer por otro lo que tú hiciste por nosotros. Esa es la verdadera justicia, Señor. Tú nos adoptaste. Nosotros queremos responder a esta voz. Queremos responder a tu llamado. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos esta palabra con gratitud. Recibimos esta palabra con responsabilidad. Respondemos a esta palabra con fe, con obediencia. Respondemos a esta palabra con determinación y con valor. En el nombre de Jesús el Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros decimos, heme aquí, Dios, envíame a mí. Amén y amén. Puede dar un aplauso al Señor en este día.